Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y hoy vamos a hacer la tercera sección de VisualBeat Responde. Esta es una sección en la que yo contesto a las preguntas de los suscriptores que me hacen a través de las diferentes redes sociales y también a través de YouTube. Entonces, si quieres participar y dejarme una pregunta, lo puedes hacer dejándolo en la parte de los comentarios, o también podrías escribirme en las diferentes redes sociales tu pregunta y yo la contestaré. Antes de empezar, quería decirte que en la parte de la descripción voy a dejar entonces una tabla de contenidos donde está cada una de las preguntas. De esa manera tú puedes saber cuál es la pregunta que te interesa y navegar directamente hacia el minuto en el cual respondo esa pregunta. También voy a dejar en la parte de la descripción todos los enlaces de los cuales voy a estar hablando mientras contesto estas preguntas. Y antes de empezar, también quería darle las gracias a todos ustedes los suscriptores por el apoyo que le han estado dando a este proyecto, por el apoyo al canal. En este momento, en el momento en el que estoy grabando, somos 14,000 suscriptores a VisualBeat Studio. Entonces estoy muy contento, y también por los comentarios que me colocan, que son en realidad en la mayoría muy positivos, y pues eso es lo que me motiva a seguir creando más y más videos y contenidos semana tras semana. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, yo voy a estar acá leyendo las preguntas, las tengo enfrente mío. Entonces la primera pregunta la hace Le Programmeur. Supongo que se pronunciará así, no sé. Bueno, entonces la pregunta dice: tengo una duda y espero que puedas responder en uno de tus videos. Cuando inserto una imagen, me pregunto si quiero convertir el espacio RGB, entre otras opciones. Además, cuando creo un archivo nuevo, no me queda bien claro por qué debo poner una resolución de 300 o 72 píxeles. Bueno, entonces vamos a responder esta pregunta iniciando con la parte del color. Entonces, en Photoshop, que es lo que hemos estado manejando, y en realidad en muchos software de diseño, nos da la opción de cambiar el modo de color. En Photoshop entonces está en la parte de imagen, modo, y después de eso vamos a seleccionar si lo queremos en RGB o CMYK. Para seleccionar el color es muy importante saber hacia qué medios lo vamos a utilizar, cuál es nuestro objetivo. RGB se utiliza para crear imágenes que van a ser vistas en pantallas, ¿vale? De manera digital. En cambio, CMYK es cuando vamos a utilizarlo para impresos. Por ejemplo, si vamos entonces a crear un post de Facebook, entonces elegiríamos el color RGB y lo exportaríamos también en modo RGB. En cambio, si por ejemplo vamos a utilizar una fotografía que queremos imprimir, no sé, para un póster tal vez, entonces ya utilizaríamos CMYK, que es el color que se va a utilizar para imprentas. En este punto hay que tener en cuenta algo, y es que el color puede cambiar. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en RGB y terminamos nuestro diseño y al final queremos pasarlo a CMYK, es muy probable que los colores cambien, no mucho, no es decir que un rojo ahora va a pasar a ser un azul, pero sí van a cambiar un poquito las tonalidades. Por ejemplo, el rojo podría hacerse un poco más oscuro. En general tienden a volverse un poco más oscuros los colores, y entonces pues eso cambia, ¿no? Tal vez nosotros queremos un verde muy específico y cuando lo pasamos a otro modo de color, entonces el verde que queríamos ya nos va a cambiar. Es algo que hay que tener muy en cuenta para siempre trabajar desde el principio en el modo de color en el que nosotros necesitamos. Bueno, ahora la parte de la resolución de las imágenes. Esta también es muy importante. ¿Por qué? Porque la resolución es la definición con la cual vamos a ver una imagen. La resolución se define en píxeles por pulgada. Ustedes pueden ver ahí en Photoshop que aparece, no sé, 92, 300 ppp. Eso quiere decir píxeles por pulgada. Entre más píxeles por pulgada tengamos, más definida se va a ver la imagen. ¿Sí? Es más nítido y la calidad en general va a ser mucho mejor. ¿Cuál es el problema o la contraparte? Que el archivo también queda mucho más pesado. Entonces, ¿cómo decidimos nosotros qué resolución utilizar? Pues dependiendo del objetivo que tengamos. Si por ejemplo nosotros vamos a crear un diseño para imprimir, pues nosotros entonces utilizaríamos una resolución muy alta. ¿Por qué? Porque no importa el tamaño del archivo, seguramente nosotros lo podemos pasar en una USB o a través de WeTransfer, que nos permite pasar archivos muy pesados a la imprenta. Y lo que queremos es que se vea lo mejor posible. Entonces, en ese caso utilizaríamos 300 píxeles por pulgada. La imagen seguramente va a quedar muy pesada, pero como te digo, no importa porque nosotros podemos llevar el archivo directamente.
Ahora, si nosotros vamos a hacer tal vez una imagen que vamos a subir a nuestro blog o que vamos a compartir únicamente en medios digitales, no sé, tal vez por correos electrónicos, pues imagínate compartir una imagen de 20 megabytes, ¿no? Va a ser un poco complicado y va a hacer que de pronto la página se vuelva lenta o que la persona que la vaya a descargar pues le tome mucho tiempo. Entonces, en ese caso utilizaríamos resoluciones como 72 o 96 píxeles por pulgada, ¿vale? Depende del objetivo que tengas. Ahora, tú puedes colocar la resolución que quieras, ¿vale? No quiere decir que si es para pantallas, única y exclusivamente tiene que ser 72 píxeles por pulgada. Lo que tienes que hacer es empezar a jugar con la cantidad de los píxeles por pulgada y el peso del archivo, ¿vale? Lograr esa relación en cuanto a calidad y peso, en el que nosotros, dependiendo de lo que necesitamos, pues quede la mejor posible y que no vaya a quedar demasiado pesado. Ok, espero que con eso hayas logrado responder algo de la pregunta que tenías. Y bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. La pregunta la hace Lean Puebla y dice: tengo una pregunta, ¿cómo hago para crear un mockup de una taza blanca? Lo intenté con el video de crear mockups, pero se me hace muy difícil que quede bien. Bueno, en realidad la manera más fácil y lo más sencillo es utilizar un mockup que ya venga creado. Sí, hay muchas páginas donde nosotros podemos descargar mockups gratis y hay otras pues en las que se necesita pagar por ese mockup. En realidad las que son pagas van a ser mucho mejores y son por lo general bastante económicas. Entonces, si uno quiere hacerlo rápido y no tiene, digamos, mucho tiempo para invertirle, yo recomendaría comprar un mockup ya prediseñado y hacer el cambio pues del diseño que uno necesita. Ahora, si lo que quieres es hacerlo tú mismo, pues en el tutorial yo explico unas formas y ahí lo importante es asegurarse, digamos en el caso de la taza, de analizar lo que es la iluminación, las sombras y los reflejos. ¿Listo? Eso nos va a ayudar a que quede muy bien. Pero pues en el video, que también lo dejo en la parte de la descripción, pues explico cómo hacerlo y digamos esa es la mejor manera. Ahí ya es jugar con los detalles y aplicarle cada vez de pronto algunos efectos que nos ayuden a que quede mucho más realista. Ok, vamos entonces a pasar ahora a la tercera pregunta. La tercera pregunta la hace Coleccionando Activos. Y bueno, él dice: amigo, ¿puedes hacer un video que nos indique cómo hacer un diseño profesional publicitario para un negocio? Por ejemplo, supongamos que tienes que llevar la publicidad de una red social de una empresa. ¿Cómo harías la plantilla para publicar? Bueno, entonces esta pregunta es bastante difícil porque no existe un diseño único o una plantilla única para que quede un diseño, pues digamos, que comunique bien. Eso va a depender de cada una de las necesidades de la empresa. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si yo voy a crear una pieza publicitaria para una empresa que vende cámaras digitales a turistas que una que vende cámaras digitales de pronto a gente profesional. ¿Vale? ¿Por qué no va a ser lo mismo? Porque la selección de lo que son los elementos gráficos, es decir, las formas, los colores, las texturas, las imágenes, las tipografías y muchas otras van a tener que ver con el público objetivo al cual está dirigido, es decir, esas personas que van a recibir ese mensaje. Por ejemplo, en el caso de las cámaras profesionales, utilizaríamos una tipografía que sea mucho más seria y que se vea mucho más profesional. Igualmente utilizaríamos colores que transmitan esa sensación de profesionalismo, de pronto de elegancia, de algo de mucha calidad. En cambio, si por ejemplo vamos a la empresa que vende estas cámaras digitales pero para turistas, pues entonces ya la pieza publicitaria debería ser como más amigable y más cercana y más divertida. Entonces, lo que son estos elementos, la tipografía, los colores, ya tienen que verse más divertidos. Por ejemplo, la tipografía sería lo ideal una más redonda, los colores entonces de pronto más vivos, más alegres, ¿sí? De tal manera que se sienta más amigable. Entonces es muy difícil encontrar un solo diseño que funcione para absolutamente cualquier publicación y cualquier necesidad. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo que recomiendo, si uno quiere hacer un buen trabajo, es contratar a un diseñador gráfico profesional. ¿Vale? Los diseñadores gráficos entienden estas necesidades, entienden cómo utilizar todos estos conceptos para lograr comunicar un mensaje de forma eficiente y que lo reciba una persona y en realidad sienta que ese mensaje va dirigido hacia él. ¿Vale? Entonces,
Lo mejor sería eso, contratarlo a un profesional. Sin embargo, si no está la posibilidad, pues también existen plantillas, ¿vale? Yo no recomiendo mucho utilizar las plantillas por lo que comenté anteriormente, que tal vez el mensaje no se transmita de la manera que debería ser. Pero si nosotros buscamos, por ejemplo, en Google como templates, normalmente cuando uno busca términos en inglés salen mejores resultados. Por ejemplo, colocar flyer template, que eso es volante, plantilla del volante, pues entonces nos van a salir algunos resultados, incluso van a haber algunos que se pueden comprar, otros que se podrán descargar gratis y otros pues que sencillamente nos los muestran y de ahí podríamos darnos unas ideas. ¿Vale? Entonces mirando en Google se pueden encontrar, pero como te digo, lo que yo recomiendo es siempre contratar a un diseñador gráfico profesional. Incluso existen algunas páginas donde los diseñadores gráficos ofrecen sus servicios y pues hay unos que no son demasiado costosos. Hay por ejemplo una página que se llama Upwork, donde uno puede contratar diseñadores freelancers independientes que trabajan bajo el diseño que nosotros le digamos que hagan. O por ejemplo está Workana, que Workana se mueve a nivel de Latinoamérica y pues todos hablan en español. Entonces ahí lo que hacen es que reúnen muchos diseñadores, ¿vale? Cualquier profesional en diseño gráfico y bueno, en otras áreas puede armar su cuenta allí y las empresas lo que hacen es ofrecer trabajo hacia esos diseñadores. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear el cover o una publicidad, una campaña que voy a hacer por Facebook de las cámaras digitales para profesionales, entonces yo podría colocar en Workana, busco un diseñador gráfico que me haga la publicidad o las piezas gráficas para una empresa de cámaras digitales a nivel profesional. ¿Vale? Entonces una vez que uno lo postula, muchos diseñadores van a entrar allí y van a decirte, bueno, yo te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, por este precio, por lo otro. Todo se hace a través de internet, entonces es muy rápido, es muy sencillo y digamos es una manera en la que podríamos contratar diseñadores gráficos profesionales pues sin la necesidad de estar buscando demasiado. ¿Listo? Y bueno, vamos por esa última pregunta. La última pregunta nos la hace nuestro amigo Einer, él me la hizo a través de Facebook y me pregunta ¿cómo hiciste para aprender Photoshop? Bueno, entonces para aprender Photoshop, digamos, el primer contacto que yo tuve fue en la universidad. Cuando estaba estudiando diseño gráfico, pues yo vi algunas clases en las que se tocaba Photoshop, pero no lo enseñaban a un nivel muy profundo. Después de eso, entonces yo empecé a tomar cursos que eran en línea, sí, los compraba a través de internet y esos sí eran especializados en Photoshop. Y ahí fue donde realmente aprendí bastante cómo manejar este programa. Y después ya con la práctica, haciendo trabajos para clientes, pues entonces utilizaba la herramienta casi que a diario y por eso se me facilitó bastante. Entonces, lo que yo recomiendo si quieren aprender a manejar Photoshop únicamente y muy bien, hacer cursos digitales que sean especializados en Photoshop, ¿vale? Porque Photoshop entonces tiene una amplia gama de especializaciones. Uno puede enfocarse, digamos, a lo que es el retrato, la fotografía de retratos, fotografía de paisajes y aprender cómo retocar ese tipo de fotografía. O también podría aprender un curso básico de Photoshop donde vea la mayoría de herramientas. Entonces los cursos digitales especializados es lo que yo recomiendo. No son muy costosos, algunos son muy buenos. Yo voy a dejar uno en la parte de la descripción, el cual me enseñó bastante, que son varios tutoriales en un solo paquete. Era pues económico, pues está en inglés, creo que ya hay una versión en español. Entonces lo voy a dejar en la parte de la descripción para que lo puedan ver. Y bueno, entonces lo que yo recomiendo es eso, hacer cursos digitales especializados en Photoshop, ¿vale? No estoy diciendo que la carrera de diseño gráfico o una carrera profesional relacionada a la creatividad visual no vaya a funcionar. Lo que pasa es que en estas carreras se aprenden muchas más cosas y no se enfoca únicamente en Photoshop, ¿vale? Entonces si quieres aprender Photoshop, lo mejor es eso, un curso especializado. Bueno, entonces ya con esto hemos terminado este capítulo de Visual Beat Responde. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes dejar en la parte de la descripción o escribírmela al correo electrónico juandavid@visualbeatstudio.com o contactarme por las redes sociales. ¿Vale? Yo traigo estas secciones cada 15 o cada 3, 4 semanas, dependiendo de la cantidad de preguntas que tenga. Y pues yo selecciono aquellas que yo crea que pueda responder y que le sirven a la comunidad. Bueno, no siendo más entonces, te deseo una excelente semana y nos vemos pronto. Adiós.